Les invito para que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 34 hasta el verso 38. Hoy vamos a continuar con el tema que se propuso hace 8 días, la llegada del Mesías. Hace una semana hablamos de el anuncio del Mesías. Hoy hablaremos del nacimiento del Mesías. En el verso 34 hasta el verso 38 dice la Escritura: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Escuche eso, subraye eso, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El nacimiento del Mesías. Durante el anuncio de su nacimiento, como lo vimos hace una semana, quedó muy claro que el niño que nacería, es decir, que estaría en el vientre de María, era el Hijo de Dios, quien tomaría un cuerpo. En el capítulo 10 de Hebreos dice la Escritura que Dios el Padre le proveyó un cuerpo para poder habitar entre nosotros, y de esa manera entonces su nombre revela la naturaleza de ese niño. ¿Cuál es la naturaleza de ese niño? En Mateo 1:23, que es un pasaje paralelo al de Lucas, dice la Escritura que el ángel dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Es Dios Hijo el que se está encarnando, no es Dios el Padre. Es Dios el Hijo el que se está encarnando. Así que el nombre de ese niño revela su deidad, revela que Él es Dios. Lucas 1:31 al 33 también lo revela. Dice: llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, Yeshua, Jehová salva. Y agrega el ángel: este será grande, es decir, estará por encima de todo. Y dice: y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está mostrando su naturaleza divina, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y agrega: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si alguien va a tener un reino que no va a tener fin, es porque Él es ¿qué? Eterno, para que el reino no tenga fin. Los reinos de este mundo se acaban porque sus gobernantes son temporales. Este reino del cual el ángel está anunciando dice que no tendrá ¿qué? Fin, será un reino eterno. ¿Por qué? Porque el que está en el trono, o el que estará en el trono para siempre, es el Señor Jesucristo. Ahora, lo que vamos a analizar aquí, lo que nos concierne hoy, es poder aclarar por medio de las Escrituras entonces la respuesta a la pregunta que hace María aquí en el versículo 34. La pregunta que María le hace a el ángel Gabriel es una pregunta lógica, es una pregunta basada en un hecho sobrenatural, porque ella es virgen. Decía que tenía aproximadamente entre 13 y 14 años y estaba desposada con José. La pregunta que ella hace es: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que sin la intervención humana
ella iría a quedar encinta. Dice, pues no conozco varón. Otra versión dice, soy virgen, y eso es imposible. Entonces, frente a ese anuncio, hoy nosotros vamos a mirar, hermanos, qué implicaciones tiene ese nacimiento, qué impacto tiene ese nacimiento para nosotros y cómo transforma hoy nuestras vidas el nacimiento del Mesías que ocurrió hace 2000 años, pero que sigue teniendo un impacto tremendo en nuestras vidas. Entonces, frente a esa pregunta, no es una pregunta de incredulidad. ¿Por qué? Porque en este mismo capítulo vemos cómo cuando se le anuncia al padre de Juan el Bautista, a Zacarías, que iría a nacer su hijo, Juan el Bautista, dice que él dudó y el ángel hizo que él quedara mudo hasta el nacimiento de Juan. La pregunta que María hace aquí no es una pregunta de duda, de incertidumbre, no, de incredulidad. No, ella está preguntando porque eso es un hecho sobrenatural. Es un hecho que no es posible humanamente hablando. Entonces el ángel le va a explicar cómo es que va a suceder eso, aunque ella no lo entiende con su mente humana, pero le declara qué es lo que va a suceder. Allí en el verso 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero vemos aquí la misericordia de Dios con María, porque el ángel le va a dar una señal a ella. Frente a esa pregunta en donde ella está diciendo, ¿cómo se logrará esto si eso es imposible? Repito, no mostrando duda, ni incertidumbre, ni incredulidad, sino una explicación. Entonces el ángel en el versículo 36 le va a dar una señal a María. Lea conmigo. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Recuerde que ellas eran familiares. Y dice, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y agrega el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Ahí está. Entonces el ángel le da una señal a ella. María, tú vas a concebir del Espíritu Santo, pero el Dios que está haciendo la obra en ti, lo está haciendo también en tu parienta Elizabeth. Ya es el 6º mes de su embarazo. La que llamaban ¿qué? Estéril. Como eran familiares, se conocían, y la esterilidad en ese tiempo era una afrenta para las mujeres. Familiarmente era conocido que Elizabeth no podía tener hijo con su esposo, y entonces eso les traía a ellas ¿qué? Tristeza, les traía en cierto modo alguna frustración. Recuerdan a Ana, la madre de Samuel, que dice que ella se sentía ¿qué? Triste por esa causa, porque culturalmente ser estéril traería entonces unas consecuencias sociales. Pero el ángel le va a dar una señal y le dice entonces a María, María, tu parienta, ella también ha concebido hijo en su vejez, en su última etapa de su vida, y este es el 6º mes a la que llamaban estéril, y agrega para afianzar lo que Dios va a hacer en la vida de María, le dice, porque nada hay imposible para Dios. Es la misma pregunta que el Señor le hace a Abraham cuando le dice que Sara, su mujer, va a tener un hijo en su vejez. Y Dios le dice a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? A pesar de que Sara se rió, el Señor le dice a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Y es lo mismo que está diciendo aquí el ángel Gabriel a María, diciéndole que su parienta Elizabeth estaría ¿qué? Encinta. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Creador? ¿Habrá algo imposible para aquel que llama de la nada y forma universos y forma planetas? El que da vida entre los muertos, ¿habrá algo imposible para él? No hay nada imposible para él. Y entonces el versículo 38 dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí entonces es importante, hermanos, que nosotros miremos cuál fue la naturaleza de ese nacimiento y qué implicaciones tiene para nuestra salvación. Lo primero que debemos ver aquí es que el Mesías viene a través de una virgen, nacimiento virginal, doctrina muy atacada en el tiempo antiguo. Gnósticos y otras corrientes filosóficas y religiosas atacaban el nacimiento virginal de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, del nacimiento de Cristo, es muy apropiado empezar a hablar del nacimiento virginal de Cristo, porque sin ese nacimiento virginal estaríamos diciendo que hubo intervención humana, y si hay intervención humana es porque allí hubo participación del hombre, y entonces Cristo no sería el Salvador, porque el hombre no puede salvar al mismo hombre, ¿no? El hombre no puede dar rescate por el hombre, es imposible. Y si Cristo no es el Salvador, entonces el Evangelio no tiene sentido, entonces no habría habido resurrección, entonces nuestra predicación sería vana. Sin el nacimiento virginal y la llegada del Mesías y la encarnación producida por un nacimiento virginal, entonces se nos desborona absolutamente todo en lo que nosotros creemos. Así que la Escritura claramente afirma que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante o por medio de la acción milagrosa, sobrenatural del Santo Espíritu de Dios, sin la participación humana, sin la participación de un hombre. En el capítulo 1, váyase allá a Mateo, el versículo 18, que es un texto paralelo que narra también la llegada del Mesías. En el versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes, escuche bien, antes que se juntasen, es decir, antes que tuviesen relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto se cumplió para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Ahí se confirma el nacimiento virginal de Cristo a través de un sueño que José, el ángel le está mostrando para que José reciba a su esposa, a María como su esposa. Lea el versículo 25. Pero no la conoció hasta, es decir, no se llegó a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús tuvo hermanos, contrariamente a lo que dice la iglesia tradicional, que María no tuvo más sino a Jesús, no tuvo más hermanos. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cuál es la importancia de la doctrina del nacimiento virginal? Lo podemos ver en varios aspectos, hermanos, en esta mañana. Que el nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible, es una declaración de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano. Escuche bien, nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es la obra sobrenatural de Dios. La salvación de principio a fin no permite, no admite intervención humana. Por eso nosotros creemos y nosotros declaramos que en la salvación Dios es el artífice de principio a fin, que Él es el autor y consumador de la fe, que la salvación pertenece a Él y que lo único que el hombre aporta en la salvación es que sus pecados, pero la salvación le pertenece a Él en su soberanía.
Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó pues la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el nacimiento virginal nos confirma entonces que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, nunca hay intervención humana. En Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 5, el apóstol Pablo está mostrando claramente que Dios, el Padre, en su soberanía dispone la llegada de su Hijo. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, o la adopción de hijos. Lo segundo que encontramos aquí es que el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir las dos naturalezas. La naturaleza humana, Cristo es perfectamente hombre y es perfectamente Dios en una sola persona, lo cual para nosotros es imposible, totalmente imposible. El nacimiento virginal entonces permite que ese hombre que vino a la tierra, Dios manifestado en carne, Dios Hijo, entonces tenga 100% la naturaleza humana y 100% la naturaleza divina. Ese fue el medio que Dios utilizó para enviar a su Hijo. Y esa fue la manera en que Dios, en su obra sobrenatural, mezcló la naturaleza humana como la de nosotros, de igual manera, así como usted y como yo, y que Él, siendo hombre, nunca dejó de ser ¿qué? Dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. Porque puede venir a nuestra mente en algún momento que Jesús dejó de ser Dios en algún momento de su vida, pero siempre fue Dios y siempre fue humano, participando de lo mismo. Porque hubiese sido posible que Dios hubiese enviado un ser hecho de carne, de sangre, creado por Él, y lo hubiera mandado directamente ya como un hombre, nos lo hubiera enviado a la tierra para que nos salvase. Pero la pregunta es, si hubiese sido así, hubiese sido muy difícil reconocer a Cristo como uno de nosotros, como parte de la raza humana, si hubiera venido un ser ya como hombre aquí a la tierra. Pero también Dios hubiera podido, a través de una pareja, un hombre o una mujer, hechos de carne aquí, nacidos de mujer, que se hubiesen unido y que de ese hijo Dios hubiera depositado soberanamente también una simiente santa en ellos a través de un engendramiento humano, y hubiera nacido una criatura, y en algún momento de su vida Dios darle una investidura especial a ese ser y que nos hubiera salvado también, lo cual sería muy difícil para nosotros comprender cómo Jesús podría ser completamente Dios si hubiese tenido la participación de un hombre y de una mujer humanos. Entonces note usted la obra perfecta de Dios. No lo hizo enviando un ser ya hecho de carne aquí desde el cielo. No lo hizo a través de una pareja humana, habiendo dado una investidura especial en algún momento de su vida, sino que Dios en su soberanía ahora lo que va a hacer es utilizar un vaso de carne, y va a haber un engendramiento a través del Espíritu Santo para que se mezclen las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso es lo que hace posible el nacimiento virginal. En el capítulo 1, en el verso 1 de Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 agrega: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que Dios hace?
el Verbo que es Dios, que está en la comunión perfecta con el Padre. Ese Verbo vino y ¿qué? Y se encarnó. ¿Para qué? Para participar de las dos naturalezas, la naturaleza divina del Verbo eterno y la naturaleza humana del Verbo encarnado, para hacer de ese ser un ser perfectamente Dios y perfectamente hombre. Así que aquí hay un misterio glorioso. Y finalmente, el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado, sin la herencia de pecado. Es decir, Jesús viene a este mundo, participa de un cuerpo, participa de carne y de sangre de lo mismo, pero la gran diferencia con Jesús es que Jesús es sin pecado. La idea parece estar indicando que esa declaración del ángel Gabriel, cuando le dice a María, mire allí en el versículo 35, vuelva allí a Lucas capítulo 1, en el verso 35, allí en esa declaración, lo que el ángel le está diciendo a María es: ese ser que va a nacer en ti no va a tener pecado, dice el verso 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ningún humano aquí en la tierra puede decir que cuando nace es un santo ser. No, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos ¿qué? Pecadores. Y si usted va al capítulo 51 de los Salmos, el salmista está diciendo: en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. El hombre nace pecador, pero a diferencia de nosotros, el ángel está diciendo: el santo ser que nacerá en ella será llamado ¿qué? Hijo de Dios, mostrando con eso que esa criatura sería totalmente sin pecado. Entonces, esas son las implicaciones que hay a nivel sobrenatural sobre esa criatura que nacería. Lo que Dios está haciendo es algo extraordinario. No hay participación humana. Está mezclando las dos naturalezas para venir a ser misericordioso con nosotros, pero también para servir como intercesor ante Dios, pues tiene la naturaleza divina. Y agrega que ese ser debe ser sin pecado, porque va a salvar ¿a quién? A los pecadores. Y un pecador no puede salvar a un pecador. Eso riñe con lo que la iglesia tradicional también dice, que María es redentora y que es salvadora y que es intercesora, cuando ella se declaró a sí mismo la sierva del Señor y agregó también que Dios era su salvador, como lo dice el versículo 47 de este mismo capítulo de Lucas. Dice: María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoció a Dios como ¿qué? Como su Salvador. Por tanto, no puede ser mediadora, no puede ser intercesora, no puede ser redentora, porque ella misma necesita un Salvador. Pero el que va a nacer de su vientre es el Salvador, porque no es engendrado por voluntad humana. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Es un santo ser que nacería en ella. Basta entonces decir en este caso que se interrumpió la línea de Adán hacia los hombres, se interrumpe esa línea, quedó interrumpida por la intervención del Espíritu Santo, y Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Ese es el nacimiento virginal. Ahora, ¿qué le permite a Jesús? ¿Qué le permite a Jesús ese nacimiento virginal? Hermanos, le permite ser semejante a nosotros. Es decir, nosotros no tenemos un Salvador lejano, extraño, indiferente. No, le permite a ese Salvador ser como nosotros, conocer nuestros problemas, nuestras angustias, tener nuestra propia naturaleza para poder ser misericordioso con nosotros. La palabra misericordia tiene que ver con la identidad
que usted tiene con una persona que está padeciendo de algo. Ser misericordioso es identificarse con ese ser. Y ese Salvador nuestro es misericordioso en razón a que Él tiene absolutamente la misma naturaleza que nosotros, la naturaleza humana. En otras palabras, es semejante a nosotros en todo, según la carne, solo que sin pecado. Quiero dar algunas referencias de esa similitud que Él tiene con nosotros. Lo primero es que Él nació de la misma manera que usted y yo, igual, nació de mujer. Eso dice la Escritura en Lucas 2:7. Mire lo que dice el registro. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Era igual, nació como usted, rompió fuente y salió y le cortaron el cordón umbilical y lo envolvieron en pañales y lo pusieron en la cuna, así como usted y como yo. Y lloró también cuando salió del vientre. Creció como un niño. También el versículo 40 de ese mismo capítulo 2 de Lucas dice la Escritura: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él creció, tuvo un proceso natural como usted y como yo. No se quedó pequeño, creció. Se cansó como nosotros. En San Juan capítulo 4, el verso 6, cuando llega allí al pozo de Jacob, dice que cansado del camino se sentó y le pidió agua a la mujer samaritana. Le dijo: mujer, dame de beber, tengo sed, estoy cansado. Note usted la participación de Dios Hijo con nosotros, identificándose en lo mismo. Siente sed cuando está en la cruz y estando allí izado en ese madero. Entonces en el capítulo 19, el verso 28 de Juan dice: tengo sed, mostrando su naturaleza humana. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, dice la Escritura que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, sintió fatiga. Su cuerpo humano cesó de tener vida y murió como uno de nosotros, igual. Sus órganos cesaron de funcionar. Y dice Lucas 23:46 que su cuerpo humano cesó de tener vida y cesaron sus funciones humanas, biológicamente hablando. Cristo murió como muere un humano de nosotros. Y pasó por un proceso de aprendizaje. Tuvo emociones como nosotros. Se sintió triste, se sintió angustiado, se sintió solo. Váyase allá a Juan capítulo 12, mire en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 27. Jesús está participando de lo mismo. En el versículo 27 Jesús dice estas palabras: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. La Biblia dice que está turbado, está angustiado, tiene angustia, está sintiendo emociones como nosotros. Jesús se asombró, como nos asombramos nosotros al ver una situación. Dice la Escritura que cuando el centurión le dijo a Jesús que bastaba solamente con su palabra para que su siervo fuera sanado, dice en Mateo 8:10 que Jesús se asombró de la fe del centurión. Jesús lloró como uno de nosotros frente a la tumba de Lázaro, como llora usted y como lloro yo cuando hay una situación triste en nuestra familia. Por la falta de un pariente, Jesús frente a la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró, y lloró porque le amaba mucho a ese hombre llamado Lázaro. Es decir, se está identificando con nosotros y tiene un corazón lleno de emociones como nosotros. Eso hizo posible la encarnación de Cristo como hombre.
Con todo lo difícil que pueda ser para nosotros entonces entender este gran misterio, la Escritura entonces está afirmando que estas tentaciones que Jesús tuvo, esas pruebas que Él tuvo, esas angustias que Él tuvo, solamente tenían un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Identificarse con nosotros y tener la capacidad, escuche bien esto, tener la capacidad para entendernos a nosotros, para ayudarnos a nosotros en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en nuestra angustia, en nuestra miseria, para venir a ser ¿qué? Misericordioso. Váyase a Hebreos capítulo 2, dice el verso 10 de Hebreos 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿por qué? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Él participara de esas mismas aflicciones. Entonces, hermanos, cuando en este caminar de la vida cristiana nosotros sentimos esas tristezas, esas angustias, ese dolor, esas decepciones, esos altibajos emocionales, y nosotros podemos entrar a orar y a participar de la comunión con nuestro Señor. Hermano, no tenemos un Dios lejano que dice, no sé qué les ocurre a ellos, qué les pasa a ellos. Estamos teniendo a un intercesor que es Jesús, que sabe lo que le duele a usted. Porque una de las quejas de la gente hoy con los gobernantes, uno escucha decir, no, ellos no saben lo que el fulanito está pasando. Ellos no conocen la angustia de la gente porque de pronto están en lugares de privilegio y no conocen. Pero este Salvador participa de lo mismo y se hace semejante a nosotros para venir a ser ¿qué? Misericordioso. Lea el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos. Wow. Note usted cómo nos llama Jesús a nosotros. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y agrega, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Mire la forma en que Él habla de nosotros, totalmente identificado. Pero la otra parte de Jesús es que es semejante a nosotros, pero sin pecado. Para podernos salvar necesitábamos un ser que fuera como nosotros, pero totalmente puro, limpio, inmaculado, sin pecado, que no participara del pecado o de la herencia adánica. Y eso fue posible porque fue engendrado directamente por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Doy algunas referencias de cómo Jesús venció, estando en el cuerpo, en la carne, al pecado. Satanás, a pesar de que lo tentó varias veces, no pudo lograr que Jesús pecara. Siempre que lo tentó, Él esgrimió la palabra diciendo, escrito está. Fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay absolutamente ninguna evidencia en la Escritura en donde se pueda mostrar que Jesús pecó, cometió un error. Él hizo una pregunta a los fariseos: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Dice Juan 8:46. ¿Alguien puede decir que yo he cometido pecado?, le dijo Jesús a los fariseos. En cuanto a obediencia al Padre, fue perfecto. Según el libro de Juan, capítulo 15, el verso 10. Al terminar su vida, dijo: yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el libro de los Hechos se habla de Jesús como el justo, como el inmaculado, como el santo. Y Pablo se refiere a Él como aquel que no cometió pecado alguno. Quiero que miremos ese registro en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21.
muestra la naturaleza incorrupta de Cristo, sin pecado. El verso 21 de 2 de Corintios 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, sin pecado. Y Juan llama a Jesús, Jesucristo, el justo, el inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si hubiese sido con pecado, no hubiera podido salvarnos. Juan lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el hombre no puede salvar al hombre, porque el hombre está sucio, está contaminado y no puede quitar el pecado del otro humano. Pero toda esta identificación con nosotros tiene un objetivo, y era que era necesaria su completa humanidad. Y preguntémonos, ¿por qué Jesús tenía que ser completamente humano y completamente divino? ¿Por qué tenía que participar de lo mismo para venir a salvarnos? Pablo lo muestra hablando de su obediencia perfecta. Y una de las razones por las cuales se necesitaba esa encarnación y ese nacimiento virginal era porque nosotros necesitábamos un ser que obedeciera de forma perfecta a Dios. Nosotros somos desobedientes por naturaleza, pecadores por naturaleza, y se necesitaba un representante que fuera obediente de forma perfecta. Váyase a Romanos capítulo 5, dice el verso 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, aquí interviene Cristo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como en Adán todos pecamos, así como en Adán todos morimos, así como en Adán todos somos condenados, así como en Adán somos destituidos, ahora en Cristo somos ¿qué? Justificados, recibimos vida y recibimos salvación. Dice el versículo 19: porque así como por la obediencia de un hombre, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No había otra manera. A través de Adán nosotros fuimos condenados y fuimos declarados injustos, y la encarnación hace posible que por ese justo llamado Cristo, es decir, por la imputación de su vida completa a nosotros, o que se nos consignara la vida de Él a nosotros, entonces nosotros podemos hoy ser declarados ¿qué? Justos. Usted hoy es justo ante Dios. Dios lo ve a usted hoy con la justicia de Cristo. Es un manto de justicia que nos ha cubierto. Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, ahora estamos ¿qué? De Cristo revestidos. Para nosotros ya no hay condenación, nosotros ya no hay un juicio. El juicio nuestro ya se llevó a cabo en la cruz. Los pecados nuestros le fueron imputados a Él, y la justicia de Él no fue imputada a nosotros. Dios nos ve hoy santos por la obra de Él. Lo segundo es que se necesita un sacrificio sustitutivo. Es decir, si Jesús no hubiera sido un hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar. Si Dios el Hijo no se hace hombre y se encarna, no puede morir por nosotros, porque como Dios no puede morir, se necesita un sacrificio sustitutivo. Váyase a Hebreos capítulo 2, el versículo 16. Como Dios no puede morir, como hombre lo puede hacer para sustituirnos. El verso 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron, sino a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Por lo cual, escuche bien esto, aquí viene la encarnación. Por lo cual debía ser, ¿qué cosa? Semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser así. Y tomó nuestro lugar, y la expiación se logra es a través de ¿qué? De la muerte de Él en lugar nuestro, siendo semejante a nosotros. Pero también se necesitaba que hubiese un mediador entre Dios y el hombre. Es decir, uno que conociera la condición de los hombres, pero también que pudiera interceder ante Dios por nosotros. Jesús entonces viene como hombre, fue capaz de obedecer a Dios y de servir como mediador entre Dios y los hombres. Váyase a Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Entonces nadie puede mediar por usted ante Dios, pero se necesita un mediador. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y lea conmigo el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice Jesucristo, no, dice Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador. ¿Para qué? Para mostrar que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador. Para eso fue llamado Pablo, para anunciar esas verdades. ¿Qué ha dicho el hombre hoy? ¿Qué dice la religión hoy? Que pueden haber otros mediadores. ¿Qué dice la religión hoy? Le han dado el estatus a muchos, entre comillas, intercesores o santos, que llama la religión, para que intercedan. ¿Qué ha hecho la religión? Ha creado otros medios, como las indulgencias, como las penitencias, para que sirvan de intercesión ante Dios. Pero la Biblia es categórica, la Biblia es clara, porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy tenemos en nuestro favor uno que intercede por nosotros, alguien que media ante el Padre por nosotros. Y no solamente lo hizo para salvación, oiga bien esto, lo hizo y lo sigue haciendo hasta hoy. Váyase a Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios envió a su Hijo e hizo posible que fuéramos salvos, ¿quién va a estar contra nosotros? Versículo 32. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de la seguridad de la salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué hizo? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos entregó a su unigénito, si Dios el Hijo se encarna para venir a interceder por nosotros, la pregunta que surge aquí es: ¿cómo no nos va a dar a nosotros con Él todas las cosas? Y agrega en el versículo 33, hay una pregunta retórica que Pablo hace aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando dice quién, está hablando del acusador de nuestras almas, que en muchos momentos quiere acusarnos a nosotros ante Dios. Pero Pablo está diciendo aquí: ¿quién los va a acusar a ustedes? ¿Quién los acusará ante Dios? Y agrega: Dios es el que justifica. ¿A través de quién? De Cristo. Y hace otra pregunta, verso 34: ¿quién es el que los condenará? ¿Quién los va a condenar a ustedes? Dice
Cristo es el que murió. Es decir, Cristo es el mediador, Cristo es el que llevó sus pecados, Cristo fue el que pagó el rescate, Cristo fue el que pagó la deuda. Ustedes no deben absolutamente nada, no hay quien los acuse, no hay quien los condene, porque Cristo es el que murió. Y agrega, más aún, el que también resucitó. Pero siga leyendo, hay una excelente noticia para nosotros. El que además, oiga bien esto, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahora dice Pablo en el verso 35, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si no hay quien nos condene, si no hay quien nos juzgue, si no hay quien nos acuse, entonces ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lea conmigo el versículo 35. Tribulación. ¿Nos va a separar la angustia? ¿Nos va a separar la persecución? ¿Nos va a separar el hambre o la desnudez o peligro o espada? Verso 37, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, oiga bien esto, por el mediador de aquel que nos amó. Verso 38, y entonces ahora hablamos de la seguridad de la salvación. ¿Qué produce entonces la encarnación, el nacimiento virginal? El hecho de que tengamos hoy un mediador entre nosotros, que usted tenga la seguridad de la salvación. Verso 38, por lo cual estoy seguro. Porque Satanás viene a acusarte, viene a condenarte, pero tú tienes un mediador, Cristo. Y agrega el apóstol, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, escuche bien, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso hace el nacimiento de Cristo. Que usted hoy tenga ¿qué? Seguridad. Que usted pueda decir, nada ni nadie me pueden separar del amor de Dios. Unas conclusiones finales en esta mañana. La encarnación entonces confirma la omnipotencia de Dios. La encarnación nos hace ver a nosotros que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hermanos, de pronto hemos dejado de creer en muchas cosas porque nos hemos vuelto muy racionales. Y muchas veces pensamos que las situaciones y las miramos desde la óptica humana y racional y decimos, no, aquí no va a haber nada. Pero el Dios que le dijo a Abraham, el Dios que le dijo a María, no hay nada imposible para Dios, es el mismo que hoy nos dice a nosotros, para mí no hay nada imposible. Yo sigo siendo el omnipotente, el que todo lo puede hacer. ¿Qué situación hay en nuestra vida hoy que nosotros hayamos pensado, pero eso es imposible? Para que podamos confirmar hoy por la palabra que Dios nos dice, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Ha visto usted situaciones en su vida cristiana en donde se cierran todas las puertas, todas las situaciones, y uno dice, Señor, pero ¿qué voy a hacer aquí? Y Dios da una salida? Pues no ha venido ninguna prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Dios nos ha dado ¿qué? La salida. Es decir, Dios sigue siendo el Dios de las cosas imposibles. Número 2, debemos dar siempre gracias a Dios por haberse identificado con nosotros a través del nacimiento virginal de Cristo. Hoy tengo un intercesor, un mediador que conoce mis problemas, mis dificultades, mis tristezas, mis angustias, que sabe lo que yo tengo en mi corazón, que sabe lo que estoy pensando y no es ajeno a mis problemas ni a los problemas suyos. Él sabe lo que nos pasa a nosotros y es misericordioso. Y la encarnación demuestra la sabiduría multiforme de Dios, cómo Dios se muestra de diferentes maneras
y hace cosas extraordinarias para lograr sus propósitos eternos, la salvación de las almas. Padre, muchas gracias en esta mañana. Tú eres bueno. A través de la obra de Cristo y de ese nacimiento virginal y de esa encarnación, hoy podemos tener un Dios cercano, Dios con nosotros en la persona de Cristo. El que conoce nuestras angustias, nuestras dificultades, el que conoce nuestras pruebas, tribulaciones, tentaciones, y que por haberse hecho semejante a nosotros puede ayudarnos en nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, que podamos confiar en esa obra y que podamos seguir creyendo también hoy que nada hay imposible para Dios, que todo está dentro de su alcance poderoso y que Él puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, que superen nuestras limitaciones, y que si en algún momento nosotros nos hemos preguntado ¿cómo se hará esto? Señor, tú ya tienes todo en tu mano, en tus propósitos soberanos, todo es posible. Si hoy podemos confiar en esa omnipotencia, en esa sabiduría y en ese poder que hay en ti. Rogamos por un amigo, oramos por un hermano que esté cruzando por un momento difícil, de prueba, de tribulación, de enfermedad. Padre, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú sabes tener cuidado de nosotros. Y que hoy podamos descansar en esa obra de encarnación, en ese nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.